Muy buenos días. Continuamos con este ciclo de conferencias. En esta oportunidad invitamos a nuestro conferencista, el doctor Adalberto Zambrano. Y mientras va subiendo voy compartiendo con ustedes información sobre él. El doctor Adalberto Zambrano es doctor en Ciencias Políticas, máster en Gerencia, economista, egresado del programa de negociación y persuasión en el campus de la Universidad de Harvard, egresado del programa de dirección estratégica de empresas de la Escuela de Negocios INALDE, egresado del programa de planificación y gobierno de la Fundación Altadir, fundador y presidente ejecutivo del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia IGES, fundador y gerente general de IESA Centro Zulia. Profesor invitado de la UCA y de la UNIMEC, director general del Consejo Zuliano de Planificación, Coordinación con su plan, fundador y presidente del Instituto Zuliano de Estudios Políticos y Económicos y Sociales de ICEPES, director de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Rafael Urdaneta. Consultor de empresas privadas y organizaciones de gobierno por más de 35 años. Profesor en la Universidad Rafael Urdaneta, profesor invitado de IESA, profesor titular del IGES. Ha desarrollado siendo profesor durante 40 años más de 14.000 horas académicas para más de 10.000 estudiantes. Actualmente es director general de la empresa de consultoría Adalberto Zambrano Barrio Consultores. Profesor, bienvenido. Este es su auditorio. Puede comenzar su presentación cuando lo desee. Muchísimas gracias. Acá está Bien, buenos días y agradecido por esta invitación de la universidad para estar esta mañana en sus jornadas científicas. Un encuentro con los estudiantes de pregrado y algunos profesores siempre es un encuentro feliz, porque parto de la premisa que el ser humano, una de sus funciones más importantes, está la solidaridad, el ser colaborativo, y para cumplir eso, qué mejor que compartir conocimientos, compartir ideas, compartir experiencia, que es lo que es la función que cumple el maestro, el profesor, el docente. De allí que se me invitó hoy a participar en esta jornada con el propósito de abordar unas ideas sobre esta temática, las tendencias empresariales en la Venezuela actual. Yo hice una pequeña modificación al título y hablo de las tendencias empresariales en el mundo y la incidencia de estas en la Venezuela actual. Porque cualquier país tiene que estar en conexión con lo que pasa en el mundo, con las tendencias en el mundo, y aprender de esas tendencias a los fines de considerar lo más positivo o positivo y aprender de ellas y tratar de asimilarlas y desarrollarlas en el país. En el mundo hay muchas tendencias, y tendencias de todo tipo. Nosotros acá vamos a hablar de 9 tendencias, sin que ello signifique que ahí están todas resumidas. No, son algunas tendencias que vamos a abordar y cómo esas tendencias impactan en la Venezuela actual. Ese es el tema que vamos a desarrollar y nos gustaría que al final pueda haber alguna
alguna pregunta, alguna reflexión por parte de los asistentes. Este es el esquema que vamos a desarrollar, por favor. Vamos a hablar de la Venezuela de hoy, cuáles son las características más importantes que tiene la Venezuela de hoy, vinculado al mundo empresarial. Luego vamos a hablar de las 9 tendencias. Y esas 9 tendencias son estas que usted ve allí en la pantalla. La primera es tratar de hacer negocios en un mundo incierto. Si algo es seguro, es la incerteza del futuro. Es lo que debemos tener muy presente. En segundo lugar, una mayor sostenibilidad va a exigir mayores obligaciones a la empresa. Eso se está planteando en el mundo con mucha fuerza y eso es válido para Venezuela. Vamos a ver en qué, cómo se explica eso para nuestro país. La tercera tendencia es la transformación digital y la inteligencia artificial y sus efectos en la empresa privada. De esto se ha hablado mucho y vamos a hacer algunas reflexiones sobre el tema. La cuarta tendencia es la participación de la empresa privada en los asuntos públicos. Y aquí los estudiantes de ciencia política, levanten la mano los estudiantes de ciencia política, por lo menos alguno habrá. Está un profesor de ciencia política, Gustavo Machado. Pero no solamente los de ciencia política, administración de empresa, que se supone van a ser gerentes, asesores de empresa. Una de las tendencias en el mundo es esto, cómo la empresa no solo se dedique a ser más rentable en lo financiero, sino ver cómo el entorno de esa empresa pueda mejorar y pueda crecer, y su influencia es importante. ¿Cómo se explica eso? Lo vamos a abordar en esa tendencia. Una quinta tendencia es fortalecer la cultura organizacional y el talento humano en la empresa. Este es un tema que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y se sigue escribiendo mucho. Es una de las tendencias más importantes. Una sexta tendencia, por favor, es mejorar la cadena de valor referido a los procesos operacionales, es decir, todo lo que es el tema de la gerencia de operaciones en la empresa, un tema importante. Luego vamos a ver cómo la transformación de datos en estrategias rentables para la empresa. ¿Cómo se da eso? Conociendo de que es una de las tendencias que más se acelera en el mundo, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos. Otra tendencia es el tema de la planificación estratégica, cómo el estudio, el análisis del entorno es clave para el esfuerzo, el ejercicio de la planeación estratégica. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se está dando eso y se va a dar eso en el mundo? Y cuáles son los elementos más importantes y cómo eso puede incidir en el caso de Venezuela. Y por último, vamos a ver una de las tendencias que en Europa está cobrando muchísima fuerza, igual en Asia, y es que la rendición de cuentas, que implica lograr ser transparente, esa transparencia es clave para yo tener aliados internos y externos en la empresa. Entonces la transparencia se convierte en un elemento fundamental, y para que una organización sea transparente, la rendición de cuentas se constituye en un elemento importante que hoy es tendencia en el mundo. Luego vamos a ver el punto 3 de la agenda. Esto va a ser
permíteme la siguiente lámina. Vamos a ver cuál es el ABC básico. Ahí dice ABC, pero en verdad son 4 elementos. ¿Cuál es ese ABC que Venezuela requiere para que esas tendencias puedan desarrollarse en el país? Ese es un punto que vamos a considerar. Luego cierro con una reflexión final y vamos a tener luego un pequeño periodo de preguntas y respuestas si el tiempo me alcanza para ese punto. Veamos entonces el primer punto de la agenda o del contenido. Destaco que Venezuela en el periodo 2014-2020, es decir, 7 años consecutivos, Venezuela vivió un crecimiento negativo de su economía. O sea, de forma consecutiva, durante 7 años, Venezuela decreció económicamente. Y algunos entendidos, estudiosos de la economía, como el profesor Machado y otros, sostienen que ese decrecimiento sostenido durante 7 años implicó que la economía venezolana se redujera aproximadamente en un 50%. Hay algunos autores que hablan de 60%. Entonces, eso fue un impacto muy negativo para el país, primer elemento. Otro elemento es que en los años 2021 y 2022, Venezuela logró un leve crecimiento económico. Pero ya en el 2023 volvimos a tener un decrecimiento económico. El año pasado, la economía venezolana tuvo un comportamiento negativo. Y veamos qué va a pasar o qué pudiera pasar en el año 2024. Pero hasta el año pasado, el comportamiento de la economía venezolana en su mayor proporción, en su mayor periodo más largo, ha sido negativo. Es que nosotros tomamos mucha agua. Gracias. Se dice de que hay que hidratarse para que usted pueda vivir un poco más, ¿sabe? Entonces me van a permitir de vez en cuando que yo interrumpa para consumir un poco de agua. 2 características importantes de la economía venezolana. Hay varias, pero yo traigo estas 2 que comparto con ustedes. Primero, más del 85% de la población de Venezuela tiene ingresos hasta $300 al mes. Hasta $300 al mes. El 85% de la población venezolana. Eso nos da una idea. Si tomamos en cuenta que se dice que la cesta básica de una familia venezolana supera los $500. Entonces podemos ya arrojar allí o tener allí algunas conclusiones. Además, esa población con esos hasta los $300 lo dedica al gasto de alimentos, medicamentos y transporte. Allí concentra la población venezolana el gasto de esos hasta $300 al mes. Otro elemento es que la mayor parte de la economía venezolana está concentrada en unas 5 o 6 ciudades del país, donde Caracas está cerca del 50% de esa actividad económica.
y luego sigue Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal. Es decir que gran parte del país la economía es muy marginal, según esta información. Se proyecta para el año 2024, es decir, para este año, se proyecta una alta devaluación. Algunos hablan de que el dólar llegará a rebasar los 100 bolívares. Yo no me atrevo a decir eso, pero todo indica de que va a ser alta la devaluación. Al igual que vamos a tener una alta inflación, que algunos autores o analistas económicos hablan de 125% la inflación, y un dato positivo es que la economía venezolana en el año 2024, que se preveía que iba a crecer cerca de 10%, por la dinámica de la economía petrolera, eso se previó a finales del año pasado. Pero ya este mes de mayo se habla de que nosotros en Venezuela, la economía venezolana va a cerrar aproximadamente con un 4% positivo, por todos los últimos acontecimientos sucedidos en el país. Bien, hay un dato más en lo social, pero que tiene que ver con todo este comportamiento económico. Es un dato que a mí me impactó muchísimo cuando lo vi. Hay un estudio que realiza la Universidad Católica Andrés Bello y que llama encuesta en COVID. Es uno de los estudios para mí más completos que hay en el campo de lo social y socioeconómico, donde se plantean cifras de toda Venezuela, de todos sus estados y todos los municipios del país. Es decir, que usted, si quiere buscar alguna data, es posible que usted la encuentre en ese estudio, en COVID, de la Universidad Católica Andrés Bello, publicada en el año 2022, pero referida al año 2021. Una encuesta a mi juicio muy útil. De esa encuesta extraje estos datos, o esta variable, que dice que el 54% de la población de Venezuela vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Eso es un dato demoledor. Pero cuando vamos al Zulia, esa cifra sube a 75%. El 75% de la población del Zulia vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Y en el caso de Maracaibo llega a 60%. Lo cual nos da una idea de la situación de pobreza que vive la mayoría de la población, y eso condiciona el tamaño del mercado. Y eso condiciona, es un factor importante para el sector empresarial o para las empresas en nuestro país. Pero dado ese contexto, veamos cuáles son las tendencias más importantes del mundo empresarial y cómo eso incide en el caso venezolano. Por favor. Entonces, estas son las 9 tendencias. Repito, consideré estas 9, pero hay muchas más, muchas más. Vamos a hacer un breve análisis, pero muy breve análisis de cada una de ellas. En primer lugar, dice, una de las tendencias es tratar de hacer negocios en un mundo incierto. Y aquí tomamos estas 4 siglas de BUCA o BICA, que habla de la volatilidad, de la incertidumbre,
de un mundo cambiante y ambiguo. Ese es el contexto en el que se desenvuelven las empresas en el mundo hoy. Y se va a desenvolver las empresas en esa realidad en los próximos años. Es una realidad sumamente caracterizada por la incerteza propiamente y una gran incertidumbre propiamente. Dos elementos que tomo de esa tendencia es que el mercado va a estar caracterizado por problemas de conflictos de guerra, que ya lo apreciamos en algunas zonas del mundo, crisis energética, alta inflación y acelerados cambios tecnológicos. Esos son unos 4 elementos que caracterizan esa situación de volatilidad y de gran incertidumbre. El otro elemento es que la empresa, además de buscar rentabilidad, debe desarrollar prácticas basadas en la ética, en proteger el ambiente y agregar valor a la sociedad. Esa es una tendencia importante en Europa y en Asia, de la cual debemos aprender en Venezuela. Algunas empresas en Venezuela lo hacen, y no lo hacen desde hoy, lo hacen desde hace mucho tiempo, pero son muy pocas las que lo hacen. Una segunda tendencia es lograr mayor sostenibilidad. Ese es uno de los propósitos que busca toda empresa, ser sostenible en el tiempo. Ahora, esa sostenibilidad va a estar condicionada o va a implicar a la vez mayores obligaciones para la empresa desde el punto de vista de protección del ambiente, en los aspectos sociales y en la gobernanza propiamente dicha. Entonces es otra tendencia que en el caso de Venezuela deberíamos también considerarla, y va a estar influyendo o debería influir en las empresas nuestras. Entonces se sostiene que la empresa en el mundo, y es válido para América Latina y Venezuela, debe velar porque sea ambientalmente sostenible y socialmente responsable, así como asegurarse ese comportamiento ético en su comportamiento como negocio propiamente dicho. Esas dos tendencias muy importantes y que pudiéramos ver nosotros en algunas empresas nuestras en Venezuela como algo muy etéreo, pero que son tendencias muy significativas en Europa y en las empresas asiáticas. Veamos la tercera tendencia. La siguiente lámina, por favor. La anterior. Ajá, adelante. La participación de la empresa en los asuntos públicos. Esto no es nuevo en el mundo, existe desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años hay un aceleramiento, ¿no? En Venezuela no es tampoco un caso nuevo, una situación nueva. Y concretamente tenemos un ejemplo en el recinto donde estamos. Porque un líder empresarial como César Casa Rincón y un líder en el tema público, en los asuntos públicos, como Eloy Párraga Villamarín, hicieron alianzas para crear una institución académica como es la Universidad Rafael Urdaneta. Es decir, el mundo empresarial venezolano
ha dado muestras de vincularse con su entorno. Pero no ha sido suficiente y eso debe crecer en el futuro. Y la idea es que hayan más iniciativas, como el caso de César Casa Rincón. Pero hay otra iniciativa que yo viví propiamente, como fue el caso del IGES. El IGES fue una iniciativa propiamente del sector privado, de un grupo de empresarios que consideraron conveniente crear un instituto de gerencia con raíz propia de acá del Zulia. Y entonces, y así otras iniciativas. Pero la tendencia en el mundo es esa, es que la empresa tenga mayor participación de lo que ha tenido en los asuntos públicos, porque en la medida en que tengamos buenos gobiernos y esos gobiernos, su gestión sea positiva, trascienda el bienestar colectivo, eso ayudará al crecimiento y a la consolidación de la empresa privada. Entonces, en ese sentido, pensamos que la empresa privada, que el empresario, el accionista, no vea que su acción se agote entre las paredes de la empresa, sino que ese empresario debe ir hacia el entorno y ver cómo favorecer el proceso de que las condiciones sociales, institucionales, de la región donde opera esa empresa, del país donde opera esa empresa, sea cada vez mejor y eso facilite el crecimiento y consolidación de la empresa privada. Entonces es un tema importante y que es una tendencia que se mantiene en Europa, en los Estados Unidos y en la propia Asia. En América Latina hay experiencias muy importantes y que en Venezuela ya yo citaba dos, pero que debemos tener muchas más, pero muchas más, para lograr precisamente que podamos tener un ambiente mucho más propicio para el crecimiento y consolidación de la empresa privada en Venezuela. Veamos la siguiente tendencia. Bueno, sobre esto ustedes habrán escuchado mucho. Esto es una tendencia que todos saben, lo de la inteligencia artificial, lo de los procesos de transformación digital y que cada vez más esto es un imperativo para la empresa. No solo a nivel europeo, asiático, por citar esos dos continentes, Estados Unidos sin duda, la propia Canadá y varios países de América Latina están embarcados en este proceso. Ahora, nosotros en Venezuela estamos rezagados, con la excepción de algunas empresas, pero hay un rezago en esta materia. Y la idea es acelerar y que nosotros logremos unos procesos de transformación digital y aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Entonces, eso es una tendencia importante. ¿Y cómo se concreta eso? Bueno, automatizando los procesos medulares de la empresa. Llamo procesos medulares las operaciones, las finanzas, el marketing, talento humano, desarrollo organizacional, todo el proceso tecnológico. Esos son los procesos medulares. Y los procesos de apoyo, todos los procesos de apoyo que cruzan a estos procesos medulares también deben sufrir una transformación de carácter digital. Para ello hay que formar talento, hay que darle herramientas al personal, a los trabajadores de la empresa, a los fines de su adecuación
y estar a tono con estas exigencias de la transformación digital y de la inteligencia artificial. Permíteme la siguiente. Es la tendencia de fortalecer la cultura organizacional y el talento humano. Quizás los estudiantes que están acá presentes habrán leído o escuchado que la inteligencia artificial y una mayor transformación digital va a dejar de lado al ser humano, al hombre, a la mujer, y que tendrá menor peso en las empresas. Nuestra opinión es que eso es absolutamente falso hoy y no va a ser en el futuro. Podrá haber un gran desarrollo en lo digital, la inteligencia artificial seguirá avanzando, pero el ser humano seguirá siendo el factor, el elemento clave de la empresa y de cualquier organización. Ese talento humano tiene que adecuarse a ese proceso y sacarle el mayor provecho, pero el ser humano va a seguir siendo el actor principal del desarrollo y la empresa debe tomarlo o tenerlo muy, muy presente como tal, ¿no? En ese sentido, consideramos que la empresa debe tener como prioridad el desarrollo de su propia cultura organizacional como uno de los retos más significativos, favoreciendo, como decimos allí, la formación y el crecimiento profesional de sus trabajadores, generando un clima adecuado, propicio, que favorezca la creatividad y el valor agregado en la organización. Esos son elementos fundamentales que ya se están dando en el mundo y que debe darse con más fuerza en los próximos años. Venezuela tiene que profundizar mucho más en este tema. Hay empresas que lo vienen haciendo, hay varias empresas en el país que lo hacen y el éxito de esas empresas en gran medida se ha fundamentado en el talento humano, en el factor humano como elemento clave, como un elemento estratégico de la organización. Veamos la siguiente tendencia, mejorar la cadena de valor, especialmente orientado a todo lo que son los procesos operacionales de la empresa. Es decir, toda empresa grande, mediana, pequeña tiene 6 áreas que son fundamentales. Las operaciones o producción, la finanza, el marketing, todo el tema de la organización y el talento humano, todo el tema tecnológico y el tema estratégico. Allí se constituye esas 6 áreas en las cuales debe haber una estrategia definida para cada una de ellas y armonizarlas. Una de esas áreas son las operaciones, que tiene que ver con la producción. Las operaciones constituyen una de las áreas estratégicas más importantes de toda empresa. Y allí las tendencias que se plantean es, dado ese entorno volátil, muy conflictivo en el mundo, hoy, y va a continuar siendo en los próximos años, se habla de que una de las líneas estratégicas es tratar de que se desarrolle visibilidad sobre las operaciones locales, es decir, que la empresa trate de tener operaciones lo más cerca posible de su centro de producción. Entonces,
uno de los elementos es que sus proveedores sean proveedores locales, nacionales, y si tienen que ser extranjeros, sean de países lo más cercanos a la empresa. De tal manera de que todo ese esfuerzo de compras, de almacenamiento, de logística, no sean tan traumáticos, precisamente por todo lo que hemos hablado de la caracterización de ese entorno volátil, complejo que tenemos y vamos a seguir teniendo en los próximos años en el mundo. Incorporar procesos de planeación e implementación con tecnologías sugeridas y estrategias logísticas que mejoren la predicción, favoreciendo precisamente la eficiencia, la ejecución y la sostenibilidad de las operaciones, es decir, de los procesos productivos de la empresa. Veamos otra tendencia. Esta misma, veamos la lámina anterior, que sigue siendo la referida a las operaciones. La idea es tratar de flexibilizar con un programa de pronta reacción adaptativa logística a ese entorno amenazante o conflictivo que se tiene hoy en el mundo, ¿no? Ese es uno de los planteamientos. Incluso se habla de que en el caso de de necesitar materia prima o que sus productos van al mercado internacional, tener centros de acopio o centros de almacenamiento de materia prima o productos acabados en países cercanos al suyo, de tal manera de que no ponga en riesgo esa materia prima o esos productos acabados, trasladándolo pues a esa necesaria comercialización a otros continentes que se pondría en juego el riesgo pues de que por esa volatilidad de la que estábamos hablando. Veamos la otra tendencia que tiene que ver con el tema de las finanzas. Por favor. Bien, aquí se habla de la analítica financiera, que es un concepto que se está abordando con mucha fuerza en el mundo y incluso se ha convertido en una especie de disciplina, y se dice así que la analítica financiera es una disciplina que se erige como un bastión clave para la gestión financiera del negocio y consiste en procesar data dura, generar análisis de esa data para tomar decisiones por parte de decisiones estratégicas por parte de la empresa. Esa transformación de datos en información financiera debe generar un impacto importante en la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces, se habla acá de algunos de los ámbitos de aplicación de la analítica financiera y se habla de la optimización y control de gastos. Entonces, la analítica financiera puede ayudar mucho en este aspecto. Es uno de los temas centrales de toda empresa, el cómo optimizar costos, el cómo controlar los costos, y la analítica financiera puede ser una buena plataforma para ello. Lo otro es
para identificar economías, para reducir esos costos. Otro elemento, permíteme por favor la siguiente lámina, maximización en la disposición de la liquidez, mejoramiento del flujo de caja y del balance de cuentas, tanto cuentas por cobrar como cuentas por pagar. La analítica financiera puede ser una buena plataforma para ayudar en la toma de decisiones. Disminución en los tiempos de cobranza, mejoramiento de la disponibilidad de efectivo, entre otros. La analítica financiera se convierte en una plataforma realmente muy útil, muy útil. La penúltima tendencia es la de la planificación estratégica. En el mundo, Estados Unidos, Canadá, México, estoy hablando de Europa, de Asia, la planeación estratégica se ha renovado, se ha modernizado con nuevos enfoques, con nueva metodología, pero teniendo una herramienta que ayude a definir el qué y el cómo del negocio. La planificación estratégica lo que busca es precisar responder esas dos interrogantes. ¿Qué quiero y cómo lo logro? Con esas dos preguntas. Y han surgido nuevos enfoques, nuevas maneras de planear el negocio en la empresa. Entonces, en este sentido, se plantean unas 5 máximas, y aquí quiero destacar los aportes del profesor César Hernández en esta materia. En primer lugar, el análisis de entorno. El análisis de entorno se convierte en un tema vital. Ya estamos terminando. Yo sé que ya entré en competencia con una hora crítica para todos los venezolanos, que es las 12 del día. Y prometo que van a ser pocos minutos nada más. Entonces, fíjense, el análisis de entorno. Incluso no solo para la empresa privada que busca el lucro, que busca rentabilidad, yo hablo inclusive de organizaciones como la universidad, por ejemplo, tanto pública como privada. Es decir, el análisis de entorno es fundamental. ¿Para qué? Para facilitar la toma de decisiones, para alertar, identificar dos cosas sumamente importantes en una organización que el entorno lo condiciona. Amenazas. Las amenazas usted las detecta a través del análisis de entorno. Y oportunidades. Las oportunidades usted las identifica a través de un buen análisis de entorno. Entonces, el análisis de entorno se convierte en una palanca, en una herramienta que lo ayude a usted a tomar decisiones. La planificación estratégica, otra de las máximas es el análisis y revisión de la estrategia del negocio. Y en este sentido, revisar su misión, su visión, precisando lo que sucede en el mundo, evitando lo que sucede en muchos negocios, que es la obsolescencia estratégica. Es decir, ya yo tengo mi plan, lo hice hace 2, 3 años y con eso esa es mi brújula. Pero si esa brújula usted no la actualiza, porque un plan hay que actualizarlo mes a mes, semestre a semestre, año a año, porque el entorno está cambiando a velocidad muy alta y por lo tanto la empresa debe tener antenas muy altas
para estar detectando cómo esos cambios se están dando y cómo eso puede influir en mi empresa. Veamos la siguiente lámina. No obviar lo fundamental de la gestión estratégica, que tendría que ver con el continuo análisis de la situación del negocio, la revisión y actualización estratégica, el diseño e implantación de un plan estratégico sólido y robusto con un esquema de medición a través de indicadores y seguimiento de la estrategia. Y por último, una cuarta máxima importante es lo del liderazgo. Un liderazgo de la empresa que crea en la planificación estratégica y que vea la planificación estratégica como una herramienta de trabajo, como un elemento que me va a ayudar a tener éxito en el negocio. Entonces, el líder, el presidente de la empresa, el gerente general de la empresa, tiene que ser aquella persona, y esto es importante para los estudiantes de administración de empresas, los ingenieros, la ingeniería industrial, contadores públicos, que están asumiendo roles de gerente general en muchas empresas. Yo les digo que el gerente general, una de las características es uno de los grandes retos del gerente general es ser un gran líder en la empresa. Y ser un gran líder implica tener visión estratégica, implica tener capacidad para identificar nuevos negocios, implica liderar procesos de cambio dentro de la empresa, capacidad para implantar el plan estratégico y capacidad para pedir y rendir cuentas, que es uno de los aspectos fundamentales en una organización. El sentido de responsabilidad de un gerente, de un empresario, de un líder en una organización, sea esta de cualquier naturaleza, es que esa persona pida y rinda cuenta. Y ya hablábamos de una de las tendencias en el mundo que le está dando un gran valor a la rendición de cuentas. Y eso es un punto clave en esto de la planificación estratégica. Entonces, un líder que crea en la planificación para que no solamente gaste mandando o pidiendo o contratando para que hagan un plan, sino para que ese plan se implante y ese plan se desarrolle dentro de la empresa. Adelante. Y por último, como última tendencia a nivel mundial, y en el caso venezolano lo veo como totalmente válido, es la rendición de cuentas. Las empresas están siendo sometidas a un escrutinio para ver cómo es esa empresa desde el punto de vista ético, cómo es esa empresa desde el punto de vista de cómo trata a su personal, de cómo trata a sus clientes, todo un escrutinio para la empresa desde el punto de vista ético, y así la empresa podrá lograr gente que apueste como nuevos accionistas de la empresa, o incluso reclutar personal que la persona se vea atraída por el tipo de empresa de la que está hablando, dado estos elementos del comportamiento ético de la organización. Entonces, la transparencia empresarial y la rendición de cuentas van a estar al nivel de las expectativas sociales y de la exigente comunidad inversora. Habrá gente que invertirá en nuestro negocio en la medida en que nuestra empresa sea
éticamente viable, que valore el tema ambiental, que valore el tema del personal y que rinda cuentas. Que una junta directiva y un presidente de una empresa o de cualquier organización tenga año y medio o 2 años que no rinda cuentas, cuando sus estatutos le exigen que rinda cuentas, ya allí se ve que hay ciertas reservas de su comportamiento ético. Por alguna razón no quiere rendir cuentas. Es un tema que, repito, a nivel mundial está cobrando cada vez más fuerza y yo creo que en Venezuela debemos asumirlo como tal. Adelante. Bueno, yo veo acá que para que estas cosas, estas tendencias se desarrollen, yo creo que en Venezuela se deberían dar estas cuatro condiciones. Estas 9 tendencias o cualquier otra tendencia importante en el mundo, creo que se deben dar estas 4 condiciones. Número 1, el Estado de Derecho vigente, es decir, que la Constitución se aplique y que haya garantía para todos los ciudadanos. Número 2, libertad de empresa, que no solamente lo diga la letra de la Constitución, sino que se respete esa letra de la Constitución. Libertad de empresa y seguridad a las inversiones privadas, tanto nacional como extranjeras. Eso es una condición sine qua non para que vengan inversionistas propios y extraños en nuestro país. La ciberseguridad, en el sentido de que todo este ambiente de la transformación digital, de la inteligencia artificial, exige garantía en la protección de la data y de la información digital, ¿no? Entonces, otra condición que en Venezuela tiene que desarrollarse y no es mucho lo que hemos avanzado. Y empezando por darle normativa a este proceso, ¿no? Y por último, y esto pudiera ser polémico, pero yo, como estoy en una universidad que cree en la libertad y en la libertad de expresión, yo no estoy de acuerdo con las sanciones económicas. Y yo creo que, aunque buscaban un propósito más político, y eso es respetable, pero yo creo que las sanciones económicas no facilitan la aplicación de estas tendencias en el país. Entonces yo creo que además del Estado de Derecho, de que se respete la libertad de empresa y la seguridad de las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, lo de la ciberseguridad, yo creo que es muy importante que las sanciones dejen de ser sanciones y se dé esa libertad a el flujo de los recursos y de las oportunidades para el país. Bien, esas son las 4 condiciones, aunque yo hablo de un ABC, y antes que alguien lance un bombolón diciendo usted habla de ABC, pero habla de 4 condiciones, sigue siendo un ABC, a mi juicio. Veamos. La siguiente lámina, por favor, una nota de reflexión. Yo he tomado de la Universidad Intercontinental de la Empresa ubicada en España este pensamiento o este texto, que me parece que está a tono con lo que estamos viviendo y con lo que estamos tratando hoy. Él dice que el cambio, al igual que evidente, parecía lejano. El cambio, aunque parecía evidente, nosotros lo veíamos todavía que faltaba mucho para llegar allá, o que ellos llegaran, o que él llegara.
Pero eso fue hasta el 2020, porque todo se aceleró tremendamente después del año 2020. Y hoy tenemos el boom de la inteligencia artificial, que eso está generando, transformando, generando preocupaciones, como también grandes alegrías en muchos otros. Nuevas políticas sociales, ambientales y administrativas. Yo tengo una gran preocupación desde que estuve en la Dirección General de Consuplan, que no me pidan en qué año fue eso, pero eso hace muchos años. He tenido siempre preocupación por el lago de Maracaibo y debemos hacer. Y nada más y nada menos que esta extraordinaria universidad está anclada a orillas o en las riberas del lago de Maracaibo. Un tema que también puede ser de mucho interés, Entonces, como tema de las nuevas políticas sociales, ambientales, como dice la universidad, esta universidad española, y administrativas. Nuevas maneras de relacionarnos, sin duda después del 2020, hay muchas nuevas formas de relacionarse el ser humano. La forma de liderar también ha variado, ha cambiado. La forma de liderar ya no es el látigo. Hay otras formas de liderar muchísimo más consensuadas que permiten lograr mejores resultados. Y eso es uno de los grandes retos de la gerencia. Y hasta la salud mental dejó de ser un tabú después del 2020. Todo se transformó. Los tiempos que vivimos demandan resiliencia, demandan capacidad para adaptarnos al cambio. Y es el gran reto que tenemos todos, que tienen las empresas venezolanas y tienen especialmente los jóvenes que están estudiando en la URU, que se supone que es el gran semillero para el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Bueno, con esto estoy cerrando. La última lámina, por favor. Bueno, viene el periodo de pregunta y respuesta y ahí está mi teléfono y ahí está mi email. El que quiera hacer alguna pregunta, hacer alguna consulta, lo puede hacer. Por lo general no la hacen. Y por eso es que yo me atrevo a dar mi celular, porque uno que otro llama. Por lo tanto, me atrevo a hacerlo, porque sé que no lo hacen. Y el que lo haga, tenga por seguro que yo lo voy a atender y le voy a responder. Ha sido un placer, ha sido un placer. Muchísimas gracias, profesor Adalberto. Excelente presentación acerca de las tendencias. Bueno, como bien lo dijo, si alguno tiene alguna pregunta. ¿Todos por correo? Sí, estamos en periodo de almuerzo y eso es competir con algo que yo por lo menos no apruebo. Pero si hay alguna consideración, alguna pregunta, algún bocolón, que no sea pregunta, pero bocolón así, lo puede lanzar. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Vamos a invitar a la decana para que haga entrega del certificado.
Un placer, profesor, haberlo tenido aquí el día de hoy. Muchas gracias. A su orden. ¿Me decía algo? No, que muy agradecida Muy por bien, esa muy bien, muy bien. presentación tan excelente que tuvo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con esta última conferencia cerramos esta jornada tecnocientífica. Lo invitamos por la tarde a un acto cultural y finalmente a las 2 de la tarde están todos cordialmente invitados a ese acto cultural y entregas de certificados a las 3 de la tarde. Feliz tarde.